Presenta el programa Reflexionando con el diácono Ignacio Torres. Abre tu corazón a este mensaje que iluminará tu vida. Está disponible en video desde nuestra página web, cristoreyradio.com, y en nuestra app para equipos móviles, Cristo Rey Radio, 1110 AM. Síguenos en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comparte nuestras publicaciones, de esta manera también apoyas a esta radio. Prepara tu corazón, Cristo Rey Radio, bendiciendo a los hombres de hoy. Buen día, queridos hermanos en Cristo. Estamos comenzando el cuarto domingo de Pascua. De bendiciones para todos ustedes que nos sintonizan en este día tan bello. Tenemos para reflexionar un pasaje de San Juan de 3 versículos, pero muy rico en contenido. Entonces, queremos mandar un saludo de parte del diácono Ignacio Torres a todos ustedes que están en sus hogares o van en camino al momento de la transmisión del programa. Paz y bien a todos ustedes. Un saludo también a Jorge Gutiérrez. Le damos gracias a Dios porque su recuperación va en proceso, va muy bien. Saludos pues a todos los oyentes de Cristo Rey Radio. Bendiciones. No podemos pasar por alto mandar nuestra gratitud a todas ustedes y a todos ustedes que generosamente contribuyen con el programa con sus aportaciones económicas. Sin ustedes no sería posible transmitir toda esta riqueza que tiene nuestra iglesia, que quiere Dios comunicar por diferentes personas y ministerios con sus diferentes dones y carismas a todo un pueblo que está tan necesitado. Saludos al Vicariato de San Mateo, que es al que pertenezco, ahí en la misión de la Purísima en Socorro. Ahí estamos a la orden. Son todos ustedes bienvenidos a celebrar con nosotros que Cristo ha resucitado. Bien, pues entremos pues en materia. Estamos en el cuarto domingo de Pascua y el evangelio que nos concierne hoy es el evangelio de San Juan en el capítulo 10, versos 27 a 30. Y dice así: en aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. El Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos, queridos hermanos, con estas palabras, para que la gracia del Espíritu Santo, el poder del Padre, la misericordia de Jesús nos iluminen, nos guíen. Señor, te queremos dar gracias por este día, por esta oportunidad de estar todos reunidos. Bendícenos, Señor. Somos tu rebaño y escuchamos tu voz. Pero también, Señor, en nuestro mundo hay otras voces que quieren seducirnos. Danos tu Espíritu Santo y tu luz para saber discernir lo que tú nos pides, lo que tú nos mandas. Bendícenos, Señor, en este momento de reflexión y llena, Señor, nuestros corazones de la caridad, del mismo amor que te llevó a dar la vida por cada uno de nosotros. Todo esto lo pedimos en tu santo nombre, tú que eres nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos, pues como les digo, el pasaje es hermoso,
La primera lectura igual tiene un contenido muy importante. Pablo y Bernabé están llevando la buena noticia, están llevando el evangelio a los paganos y están teniendo éxito, de tal manera que se suscita la envidia de algunos personajes judíos en las sinagogas que ellos visitan, puesto que ellos están congregando a mucha gente. La lectura tomada de Apocalipsis también nos dice una gran muchedumbre, un pueblo santo, aquellos que han permanecido fieles están ante el trono y sirven al Señor. Ese es nuestro anhelo, esa es nuestra pasión, ese es nuestro deseo, que juntos todos como hermanos y hermanas podamos estar ante el trono del Cordero. Y el Evangelio nos marca unas líneas muy importantes. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. ¿Qué significa todo esto? Escuchar su voz y seguir sus pasos. Vayamos pues a tratar de meternos, revivir, imaginar que estamos allí con Jesús en el templo. Era invierno, Jesús andaba paseando por el pórtico de Salomón, una de las áreas que están al aire libre ahí en la explanada del templo, y este pórtico de Salomón es un lugar era un lugar muy frecuentado por la gente, pues al parecer estaba protegido contra el viento por una gran muralla. Se adivina la escena, por eso es importante leer el contexto de esta pequeña lectura que nos propone la liturgia para poder imaginar y entender cómo se va desenvolviendo esta parte de la escritura, esta trama con Jesús, ¿verdad? La escena pues es tensa y conflictiva. De pronto, como le sucede a Pablo y Bernabé, un grupo de judíos rodea a Jesús acusándolo, acosándolo con aire amenazador. Jesús, por supuesto, no se intimida, sino que les reprocha abiertamente su falta de fe y les dice: ustedes no creen porque no son mis ovejas. Ya los sitúa en una realidad. Mis ovejas me siguen, mis ovejas me escuchan, mis ovejas me creen. Ustedes no creen porque no son parte de mi rebaño, no son mis ovejas. El evangelista dice que al terminar de hablar, los judíos tomaron piedras para apedrearlo. Igual como se levantan contra Pablo y Bernabé, con argumentos falsos, echándole encima de las mujeres piadosas de ahí de la región para que los corran, para ponerlos en contra. Entonces, para probar que no son ovejas suyas, Jesús se atreve a explicarles qué significa ser de los suyos. Solo subraya dos rasgos, los más esenciales. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. En medio de todas las voces que el mundo contemporáneo, este mundo que vivimos, nos habla y nos quiere seducir, es importante, hermano, hermana, que tú y yo aprendamos a discernir, a escuchar la voz de Jesús, de nuestro Señor, y seguirla, ser dóciles a ella, afrontar las consecuencias que se dan por seguir y escuchar la voz de Jesús. Es ir en muchos momentos en contra del criterio de otras personas, en contra del criterio y los valores del mundo,
individualista, consumista, centrado en el dinero, centrado en el poder, en el control. Entonces, después de 21 siglos, los cristianos necesitamos recordar de nuevo que lo esencial para ser la iglesia de Jesús es escuchar su voz y seguir sus pasos. ¿Cómo es pues que estamos hoy escuchando la voz de Jesús? ¿A través de qué o de quién o de quién y de qué eventos Jesús nos habla hoy a cada uno? Entonces, nos damos cuenta que lo primero que tenemos que despertar es esa capacidad de saber escuchar a Jesús. Es necesario desarrollar mucho más en nuestras comunidades esa sensibilidad, esa conciencia, esa importancia que tiene escuchar a Jesús. Y que esté y que se mantenga viva en muchos de nosotros y que en la realidad y en la actualidad se mantiene viva en cristianos muy sencillos que captan la palabra que viene de Jesús con toda su frescura y que se sintonizan en esa buena nueva, ayudando a los hermanos, viendo sus necesidades. Entonces ahí ellos descubren que Jesús les está hablando. El Papa Juan XXIII dijo en una ocasión que la iglesia es como una vieja fuente de pueblo, de cuya llave ha de correr siempre agua fresca. En esta iglesia en la cual todos participamos o vamos a celebrar nuestra fe, hemos de hacer correr el agua fresca de Jesús, que domingo a domingo a través del Evangelio nos habla. El domingo pasado recordemos que hablábamos de la pesca abundante y Jesús les dice cómo lo hagan. Han fracasado para el evangelista Juan el salir a hacer una labor, una actividad de noche en el Evangelio de San Juan significa hacerlo sin contar con Jesús, sin que Jesús camine con nosotros. Y dice que no pescaron nada en toda la noche. Entonces en la mañana Jesús les pregunta, ¿han pescado algo? Ellos dicen que no. Y él les dice, lancen las redes a la derecha. Así lo hacen, obedecen. Escuchan la voz de su pastor y la siguen. Y lanzan las redes a la derecha y la pesca es abundante. Entonces, ¿qué tan importante es para cada uno de nosotros desarrollar esa capacidad de escucha? ¿Cómo es nuestra oración? ¿Cómo estamos posicionados en nuestra vida para escuchar a Jesús? Y sobre todo tenemos el coraje, la perseverancia, el deseo de asumir ese llamado, esa escucha que nos invita a ir a trabajar. La aventura, pues, consiste en creer lo que él creyó, dar importancia a lo que Jesús le dio importancia y defender sobre todo la causa del ser humano que él mismo defendió hasta dar la vida. Acercarnos sobre todo a los indefensos, como él se acercó. Ser libre para hacer el bien como Jesús fue libre, confiando siempre en su Padre. Esa experiencia de Jesús en las aguas del Jordán, cuando está siendo bautizado por Juan y cuando sale Jesús de las aguas y mira el cielo abriéndose y descendiendo el Espíritu Santo y escuchando esa voz que le dice, tú eres mi Hijo amado y en ti me complazco. Tú me llenas de alegría con lo que haces. Es la misma voz, es la misma experiencia a la que Jesús nos invita y te invita a ti y me invita a mí a seguir renovando nuestros compromisos bautismales y seguir escuchando esa voz. Tú eres mi Hijo amado, mi hija
amada, y en ti me complazco. Lo que haces me llena de alegría. Lo que haces en tu ministerio, en tu vida, me da gloria. Entonces, nos damos cuenta que trascendente es todo lo que hacemos. Va más allá, va más allá, pero hermano, tenemos que acercarnos a los demás con compasión, con misericordia, con mucho amor, porque estamos en medio de un pueblo muy, muy necesitado. Y lo vemos la guerra, ahora que tenemos los medios digitales, esta globalización que nos permite ver el sufrimiento de otros países, aunque estén distantes de nosotros geográficamente. Sufrimos con el pueblo de Ucrania, sufrimos con el pueblo de Rusia, que también está asumiendo las consecuencias de estar en el conflicto. Y simplemente estar en guerra, nadie puede estar en paz, nadie puede estar a gusto, nadie puede ser feliz. Nos habla ya de una carencia de argumentos, una falta de deseo de escucha, de ver por el bien común. Por eso es tan importante aprender a escuchar a Jesús. Nosotros que a veces estamos solos, desorientados, confundidos, podemos encontrar en la comunidad cristiana un lugar donde se aprende a vivir juntos, de manera que nuestra vida sea más digna, de manera que la iglesia sea más solidaria y liberadora, como lo fue Jesús, como lo es Jesús. Cuando encuentras una iglesia así, una comunidad así, que está ofreciendo al mundo este tipo de ministerio, de servicio, pues uno se siente liberado, la persona se siente amada, considerada y sobre todo abierta a, a entablar una relación que lo lleve a desarrollarse, que lo lleve a salir del círculo de la pobreza, del círculo de pecado en que a veces nos movemos. Entonces, hermano, tú y yo tenemos que empezar a discernir o aprender a discernir y caminar hacia un mundo enfrentándolo, un mundo violento, un mundo dividido, un mundo lastimado, herido, donde tú y yo, que hemos empezado nuestra cura, nuestra sanación, al escuchar a Jesús y caminar en nuestras comunidades, podamos llevar esperanza a los demás, esperanza que los levante, esperanza que los saque de sus círculos de empobrecimiento. En un momento determinado, Jesús dice, mi Padre que me las ha dado supera a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Según Jesús, Dios supera a todos. Que nosotros estemos en crisis no significa que Dios está en crisis. Que los cristianos perdamos el ánimo no quiere decir que Dios se haya quedado sin fuerzas para salvarnos. Él no se desanima, Él es fiel y Él es constante, Él está presente. Somos nosotros los que abandonamos. Que nosotros pues no sepamos dialogar con el hombre de hoy, no significa que Dios ya no encuentre caminos para hablar al corazón de cada persona. Que las gentes se marchen de nuestras iglesias no quiere decir que se le escapen a Dios de sus manos protectoras. Dios es superior a todo. Dios es Dios. Ninguna crisis religiosa, ninguna mediocridad en el servicio que podamos dar como sacerdote, como diácono, como obispo, como laico, como líderes laicos que tan
importantes son en cada parroquia, en cada comunidad, podrán arrebatar de sus manos a esos hijos e hijas a los que ama con amor infinito. Dios no abandona a nadie. Tiene sus caminos para cuidar y guiar a cada uno de sus hijos e hijas, y sus caminos no son necesariamente los que nosotros le pretendemos trazar. Dios siempre encuentra maneras de ayudar y cuidar de sus hijos. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que tú y yo somos elementos, piezas importantes del amor de Dios. Somos agentes de caridad. Y en la siguiente sección empezaré a considerar y desarrollar una pequeña parte de esa encíclica tan hermosa que nos dejó nuestro Papa Benedicto XVI, Dios es amor. Mis ovejas escuchan mi voz. Y escuchamos al que es amor. Entonces, hermano, hay mucho trabajo por hacer, pero primero está en escuchar. ¿Qué significa escuchar? Ir a la palabra de Dios, ir a los evangelios, leerlos, tomarlos en nuestras manos, con nuestra misma voz, en voz alta, decirlos para escucharlos nosotros y dejar que se impregne nuestra memoria de la palabra de Dios, que se llene y que desde el interior empiece a transformarnos con su gracia y con su poder. Querido hermano, tomemos pues estos segundos, este lapso pequeño para pensar cuál de todos los versículos que hay en los evangelios me reta más. ¿Qué enseñanza de Jesús es la que en este momento, en el hoy, en el ahora, me está llamando a vivir más plenamente? De todo, la enseñanza de Jesús. Y claro está que Jesús nos va a hablar a cada uno en lo personal. Y será diferente, y será distinto, pero todo orientado a construir un reino de amor y de justicia. Tomemos un momento de reflexión, un lapso, para agradecer a Dios y pensar. Bendiciones. Bien, queridos hermanos en Cristo, pues hemos regresado de esta pequeña pausa. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén sobre todos ustedes, y que la protección maternal, sobre todo en este tiempo, en este día del Día de las Madres, de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, nos arrope, nos cobije, nos lleve en su regazo como madre amorosa que es. Que Dios los bendiga. Gracias a todas ustedes, mamás, que con su esfuerzo, dedicación y sacrificio siguen educando a todo el pueblo de Dios con sus consejos, con su ejemplo, con su fe. Dios los bendiga. Felicidades en este Día de las Madres. También mandamos un saludo a nuestros obispos de las diócesis de Las Cruces, El Paso y Ciudad Juárez. A Monseñor Peter Baldaquino, que es obispo de la diócesis de Las Cruces. A Monseñor Mark Joseph Sykes, obispo de la diócesis del Paso, Texas. Y a Monseñor José Guadalupe Torres, obispo de la diócesis de Ciudad Juárez. Un saludo para todos ustedes, queridos obispos, y que el pueblo, ustedes y yo, queridos hermanos y hermanas, los tengamos en nuestras oraciones en este tiempo de tantos retos. Y necesitamos obispos santos, obispos que
que nos guíen y guíen al pueblo de Dios y que nosotros como pueblo podamos escucharlos, podamos escuchar la voz de Dios a través de ellos, como nos invita el Evangelio. Bien, continuemos pues con nuestra reflexión. Nuevamente saludos a Jorge Gutiérrez, que es director del programa, de este programa y de otros más de Cristo Rey Radio. Dios te siga bendiciendo, Jorge, y a todos ustedes, donadores generosos, que Dios les dé en abundancia, que nunca les falte el amor ni el cariño de nuestro Señor Jesucristo en sus vidas. Gracias por sus donativos. Dios los bendiga. Bien, seguimos con nuestra reflexión. Dice, mis ovejas escuchan mi voz. Es necesario escuchar, pues, para llegar a la comprensión. Es necesario escuchar para llegar al diálogo, al amor del otro. Escucharlo, escuchar su historia, no ser indiferentes. La indiferencia hacia las personas es un decirle a la otra persona, tú no existes para mí. Eso es ser indiferente. Es decirle al otro, no existes. Entonces, el que escucha al amor, escucha a Dios, pues Dios es amor. De allí hemos de partir todos nosotros discípulos de nuestro Señor Jesucristo, discípulos del que es el buen pastor, de quien es amor. Y dice San Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 5, dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Ya nos dice San Pablo, con el Espíritu. Dios no solamente tiene ese amor afectivo, nos ama, pero es efectivo porque nos da su Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo se nos dan carismas y dones. Este amor, esta caridad, pues no es un solo sentimiento, no es solo un sentimiento, una convicción, una programación, pero es sobre todo la actitud del Espíritu Santo con toda su potencia, dones y carismas para la edificación de la iglesia, para la construcción de un mundo de amor y justicia. Por eso para la iglesia es tan importante, eh, el trabajo con caridad o el trabajo de la caridad, el servicio de la caridad, como lo son pues los sacramentos y la palabra, los ministerios de caridad, cada ministerio es tan importante para la iglesia como lo son los sacramentos y la palabra, puesto que todos juntos construimos esta realidad histórica de actividad del Espíritu Santo en el mundo. Lo que hace el Espíritu Santo lo hace encarnándose en cada uno de nosotros y lo hace en nuestro tiempo, es histórico. Santo Tomás de Aquino, me fascina esta máxima de Santo Tomás de Aquino, esta conclusión que tuvo. Y dice, nada de lo bueno que hacemos, pensamos o deseamos nace de nosotros mismos, sino que es inspirado, es obra del Espíritu Santo. Entonces, cada uno de nosotros, cada una de las personas, cada ser humano que opta por el bien, está escuchando al buen pastor, está escuchando a Jesús, está escuchando y siendo movido por el Espíritu Santo. Toda obra buena viene del Espíritu Santo. Entonces es importante, hermanos y hermanas, que pasemos del amor afectivo hacia el amor efectivo, que consiste en el ejercicio de obras de caridad, en el servicio a los demás. En eso consiste el amor efectivo. No solamente te digo te amo y siento en mi interior una inclinación a amarte,
pero ese amor me hace efectivamente entrar en relación contigo y lo hago con alegría, con entusiasmo, con constancia para ayudarte a resolver tu situación o para convivir o para crecer juntos. Todo esto en compasión y misericordia para construir juntos un mundo mejor. Este servicio de la caridad tiene algunas características. Reconoce, pues, en los pobres, eh, los, los reconoce como las oportunidades, lo más urgente, los elementos más urgentes y necesitados del amor de Dios entre sus hijos. Claro está que Dios nos ama por igual. Si no, pregunten a una mamá, ¿cuál de sus hijos ama más? Y ellas van a decir siempre, los amo todos igual, pero siempre habrá uno o una que necesita cuidado especial, que necesita cuidado urgente. Así está nuestra iglesia, así es Dios. Dios nos ama a todos por igual, pero está claro, es obvio que quienes necesitan un apoyo, una ayuda urgente, una atención urgente y adecuada, son los pobres. Es urgente sacar a los pobres del círculo de la pobreza. Es urgente sacar a los niños que padecen y mueren por miles de hambre. Es urgente ayudar a esos países que no han podido superar la crisis de la pandemia. La caridad nos orienta y nos debe orientar a esas situaciones de peligro, de necesidad. Por eso nosotros caminamos con los ojos abiertos. Eso es precisamente lo que hacía Jesús. Jesús no era un hombre que caminaba con los ojos cerrados y se la pasaba con los ojos cerrados con meditación, como cuando lo hacemos para meditar y para tener una experiencia mística. No, Jesús es el hombre que sube a la montaña a observar, a contemplar las oportunidades que tiene enfrente para ir construyendo un reino justo, un reino de Dios, que vea por aquellos que están en necesidad urgente y que son los pobres, que son las viudas, que son las mujeres marginadas y violentadas, que son las miles de mujeres que están en manos de las personas que las utilizan para la prostitución, en miles de campesinos que no reciben lo suficiente para sostener a su familia. La caridad, pues, es el elemento esencial de toda evangelización. No se puede pensar en la proclamación de la palabra a través de retiros de evangelización, cualquier modelo que seas movimiento familiar cristiano, cursillos, ACS, cine, la renovación carismática, caminos de Maús, y tantos y tantos movimientos que hace surgir el Espíritu Santo para atender las necesidades de sus hijos, es impensable que lo hagamos sin caridad. Entonces, dice el Papa Benedicto XVI, la caridad es elemento esencial de toda evangelización, el amor, el entrar en relación con las personas, con esos matrimonios que están en conflicto, con esos jóvenes que necesitan apoyo, que necesitan guía, con esos ancianos que están desprotegidos y vulnerables. Los pobres y la pobreza se manifiestan en muchos rostros y en muchas facetas y en muchos ambientes diferentes. La pobreza y los pobres son la realidad urgente de la iglesia. Tú y yo somos la iglesia y debemos estar poniendo nuestros ojos en aquellos que están solos, en aquellos que están enfermos, en aquellos que están desnudos.
La caridad, pues, el servicio a la caridad, el amor, debe de fomentar una eclesiología de comunión y corresponsabilidad. Debe de fomentar, de motivar una iglesia que tenga una pastoral de conjunto, donde todos los ministerios vean hacia la misma dirección, guiados por el mismo Espíritu, el mismo Dios, el mismo Salvador. No podemos eh, dividirnos, sería estar escuchando diferentes voces. ¿Cuál es la voz que nos llama a servir a los pobres? A servir. Claro está, cada quien con su carisma y con su don, pero todos sirviendo al amor, todos sirviendo a Dios, todos viendo por las necesidades que cada parroquia enfrenta. No es lo mismo vivir en una parroquia que está a las periferias de la ciudad a vivir en una parroquia en un barrio de clase media alta o un barrio donde hay personas de solvencia económica. No es lo mismo. He tenido por gracia de Dios la oportunidad y me fascina y es lo que a este su servidor le gusta estar con la gente y he estado en comunidades de escasos recursos, pero no de escasa fe, pero no de escaso amor. Personas muy nobles, muy trabajadoras, muy comprometidas, de mucha fe. Entonces, dice el Papa Benedicto XVI, ¿dónde pues tenemos que poner el acento para no perder nuestra identidad cristiana? Pues la identidad cristiana busca, o la caridad cristiana busca aliviar las necesidades más apremiantes de las personas. ¿Cuáles son las necesidades más apremiantes de las personas en tu comunidad? Los matrimonios, hay un alto índice de divorcio, de separación, hay abuso de mujeres, físico, verbal, psicológico, hay una población altamente madura y no hay jóvenes en tu comunidad. Entonces, estas pequeñas preguntas te, te pueden ayudar, nos ayudan a ver y estar atentos a las necesidades de nuestra parroquia. Allí, ¿qué falta? Atención al adulto, atención al enfermo, qué tan importante, qué tan grande o qué tan desarrollado está el ministerio de ministros extraordinarios de la comunión que van a las casas, que van a los centros de asilo, que van a los hospitales a llevarle comunión y la palabra a las personas enfermas. Crear ese lazo, esa comunión entre la parroquia y las personas que se ven privadas de poder asistir y participar en la liturgia con los demás. Entonces, este modelo es muy sencillo. Está narrado en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25. Estaba desnudo y me vestiste. Estaba hambriento y me diste de comer. Estaba enfermo y fuiste a consolarme, a atenderme, a apoyarme. Estaba en prisión y me visitaste. Ahí está, hermanos. Ahí está. La caridad cristiana, pues, ha de caminar comprometida con el proyecto de Jesucristo, de construir un mundo mejor. Y se ve reflejado ese proyecto de Jesús, ese programa de Jesús en la parábola del buen samaritano. No hace distinción, no evade al necesitado, va a su encuentro. Y si es posible, lo carga, lo pone en, eh, eh, en sus hombros para llevarlo a un lugar seguro. Entonces la caridad cristiana
exige la práctica de la humildad y el amor gratuito. Papa Benedicto XVI nos está llamando a no buscar nuestro propio interés, nuestros propios beneficios en este servicio al pobre, en este servicio al necesitado en nuestras parroquias, sino que lo hagamos con humildad, abiertos a las sugerencias también de los demás. Que nuestros dones y carismas se vean enriquecidos con el diálogo con los demás. Puedes hacer toda clase de estudios y diagnósticos, pero siempre será importante volver a Jesús. Nuestra iglesia es una iglesia que cura, que sana, que salva. Pongámonos pues al servicio de los demás. Pongamos la experiencia de ese encuentro vivo con nuestro Señor Jesucristo que cada uno de nosotros hemos tenido, pues al servicio de los demás. Y con esa alegría y ese entusiasmo de sentirse libre, sanado, salvado, liberado, pues contagiar a los demás. Esta savia que corre por nosotros, esta savia, si podemos decir, divina, este Espíritu Santo debe ser transmitido a las siguientes generaciones o a las personas que nos rodean, como lo hace el tronco a las ramas en un árbol, hasta llegar hasta la última hojita. Entonces, ese aliento de esperanza para que corra, para que circule, depende de ti y de mí. Y en esto no hay trabajo grande ni pequeño. Cada uno colabora y contribuye con sus dones, con su cariño, con su experiencia, con su historia. Decía en un curso que tomé, uno de mis maestros decía que tu historia sirva para impactar la vida de alguien más. No estamos definidos por nuestro pasado. Seguimos construyéndolo. Seguimos diariamente teniendo opciones. Se nos podrá quitar todo, pero nunca se nos quitará la opción de elegir. Nunca. Cada día en la mañana todos hacemos elecciones. Optamos por algo. Que sea pues optar por la verdad, optar por el amor, optar por Jesús y su proyecto, que al construirlo nos llena de felicidad y llena de felicidad a los demás. Este trabajo de renovación no nomás nos pertenece a nosotros, le pertenece a todo mundo. Pero qué lejos estamos de que los políticos abracen el bien común desinteresadamente. Qué lejos estamos de que muchos de los laicos comprometidos asuman en su totalidad, en sus vidas, este llamado. Qué necesitados estamos de que nuestros sacerdotes, obispos, diáconos, religiosos y religiosas continúen con alegría llevando la buena nueva. Con alegría. Que sean un testimonio, que seamos, pues, porque yo estoy allí, que seamos un testimonio vivo de que esto que nos pide el Señor se puede vivir con alegría, con esperanza, con pasión. Entonces, regresemos pues a lo que dice la palabra de Dios. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Caminemos juntos, hermanos, como lo que somos, la familia de Cristo. Paz y bien, mucha bendición a todos ustedes y que puedan celebrar con mucha alegría el Día de las Madres
ya sea que tu mamá como la mía estén en el cielo disfrutando del Señor, o la tengas todavía a tu lado y puedas cocinar, servir o demostrar tu cariño por ella y tu gratitud con un obsequio, sobre todo con amor, con respeto, con dignidad y con palabras que le hagan escuchar: gracias, mamá, por todo lo que hiciste y sigues haciendo por mí. Bendiciones, que pasen buen día.